most of the people attending the session is from Spain, so our next speaker has the option to speak in English or Spanish, as you prefer, Nacho. So it'll be recorded, so maybe they can use closed captions in English, and if you speak slowly, they will work good, so they should work. So Professor Nacho Matias is professor at the Public University of Navarra in the Department of Electrical, Electronic and Communications Engineering. He was my PhD advisor many years ago. And well, he's an active researcher. He has participated in many research projects. He has more than 2,000 publications, book chapters, and he is a IEEE fellow. That is the highest IEEE level that can be achieved. Well, he has also been the dean of the School of Engineering, also of the Institute of Smart Cities at the Public University of Navarra, and he was also present in the foundation of the IEEE Sensors Council during 1999, some years ago. And he will talk you now about his research field in the optical fiber sensors, about Lucy mode resonance based in sensors in planar configuration. So please, Nacho. Bueno, pues como ya hemos comentado, como tengo la opción de hablar en castellano y como aquí todo el mundo habla en castellano, menos tú, Anand, que hablas en inglés, pues ya lo siento, sois later you want, I can explain to you personally, no problem at all. Entonces, bueno, vamos, que la sección española, pues bueno, vamos a intentar hablar como, pues eso, en castellano. Esta misma charla, por cierto, la voy a dar dentro de una semana en Sydney con el profesor Sabas, así que bueno, pues allí sí que la daré en inglés, allí sí que no tendré ninguna opción de darla en castellano. Bueno, pues como ha dicho Richard, mi nombre es Nacho Matías y voy a hablar hoy, ya hemos hablado, ya ha hablado Sabas sobre sensores capacitivos y también resistivos y también electrónicos. Ahora vamos a hablar sobre ópticos, una forma un poco más fácil, de una configuración fácil para entender yo lo que es esta, ¿no? Los que se basan en guías ondas planas. Para que nos hagamos la idea, son, en este caso serían como cubreportas o portas, son como cristalicos pequeños de un centímetro, 2 centímetros de grosor, y ahí depositamos un material y eso es el sensor en sí, eso es el sensor, o sea, un cristal sobre el que se deposita un material, eso va a ser en qué consiste el sensor. Entonces, vamos a seguir la siguiente introducción. El siguiente índice, primero una introducción, luego vamos a hablar sobre las resonancias que pueden ser, como ya veremos, polarizadas en T o en TM en función de qué tipo de sensor usemos, qué tipo de sustratos vamos a poder usar y también algunas aplicaciones que hemos desarrollado hasta ahora en este tipo de sustratos. Luego vamos a hablar sobre la posibilidad de hacer múltiples resonancias, a cómo en el mismo sustrato, en el mismo cristálico, poder poner distintos sensores usando la misma tecnología como LMR, en este caso, como otras, como SPR, LMR, SOW, etcétera. Vamos a ver luego cómo mejorar la sensibilidad de estos sensores. Hay como varios conceptos donde se puede mejorar y por último vamos a hacer unas conclusiones. Entonces, bueno, pues digamos que la introducción, básicamente comentar que en los años 60 fue la primera vez que los investigadores descubrieron cómo se podía generar una serie de plasmones a través de polaritones, una serie de plasmones que a su vez generaban una serie de resonancias. O sea, digamos que ponías energía dentro de un material y entonces pues había un cambio de energía que hacía que unos electrones subían en una banda de energía superior, generaba una nube, unas cuasiopartículas, que estas cuasiopartículas eran las que se movían en función del medio externo, ¿no? Entonces estos plasmones, por decirlo de alguna forma, ya se descubrieron en los años 60. Posteriormente, más adelante, en los años 80, fue la primera vez en donde se vieron este tipo sobre todo se estudiaron los plasmones, que eran los más típicos, aunque vieron que eran 3 de ellos, pero bueno, los plasmones. En los años 80, en el año 84, se creó la primera empresa que se dedicaba a detectar, o sea, a fabricar equipamiento para usar ese tipo de sensores, sobre todo en el tema bio. En el año 84 farmacia fue la primera que se creó y luego ya pues en el año 90 fue cuando el profesor Young hizo una resolución analítica de cómo son las soluciones de cuando ponemos una guía onda y ponemos un material encima,
cuáles son los tres tipos de soluciones que podemos obtener en ese tipo de estructuras. Que vieron que eran tres. Primero los plasmones, como ya se había descubierto experimentalmente antes, luego los lúsimos resonancias que yo llamaron, y luego los excitones. Esas eran las tres posibles resonancias que se pueden obtener con este tipo de estructuras basadas en poniendo un material encima de un sustrato. Entonces, bueno, nuestro background que teníamos anteriormente aquí en el grupo, aquí en la universidad, era usar sensores de fibra óptica. En este caso, bueno, pues en el caso de los plasmones, como ya veremos, hace falta incidir con una luz, con un ángulo, en el caso, con un ángulo que es cercano a 60 grados. En el caso de LMR, de los lúsimos resonances, este ángulo tiene que ser cercano a 90. De modo que es paralelo al interface entre el sustrato y el material. En ese sentido, es mucho más fácil usar fibra óptica con LMR que con SPR, con plasmones, porque es por ese motivo, porque la luz en la fibra óptica ya va paralela al sustrato. Entonces, por eso fue por lo que empezamos a utilizar este tipo de resonancias en el año 2009 usando fibra óptica. De hecho, en este grupo, en este grupo fueron las primeras tesis, que no sé si fue la de Carlos, no estoy seguro, o la de Miguel, creo que fue la de Carlos, donde por primera vez se publicó este tipo de sensores. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste esto? Pues consiste, si lo hacemos en fibra óptica, que es nuestro background, lo que hacemos es quitamos la cubierta, depositamos una película con un grosor nanométrico, ya veremos de cuánto, y esta película nanométrica de óxido metálico, en este caso, por lo general, lo que hace es que genera una resonancia. ¿Cómo genera la resonancia? Parte de la luz que va por la fibra, a ver, que va por la fibra, se pasa a guiar por la nueva cubierta, ¿vale? Porque tiene un índice de refracción mayor. Por tanto, la luz tiene tendencia a ir hacia índices de refracción mayor, ¿vale? Entonces pasa a guiarse por la cubierta por aquí, y en esa cubierta es donde pasa que la luz se puede absorber o se puede, en función de cómo sea el material o de lo que pongas encima de la cubierta, la luz se absorbe más o menos y se desplaza la resonancia a la izquierda o a la derecha. O sea, es un desplazamiento en longitud de onda, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que pasa. Entonces, bueno, pues en función de cómo aumente o disminuya el índice de refracción exterior, por ejemplo, pues vemos cómo la resonancia se va desplazando, ¿vale? Entonces, esto es lo que teníamos de background. Entonces hace 2-3 años, aquí nosotros, en el grupo, parte de la gente del grupo, empezamos a participar en un proyecto que se llama de tipo Faro, se llama Stardust, que en la última ponencia de esta jornada se va a hablar de él, en donde la idea era intentar hacer sensores para su aplicación en Smart Cities. Entonces, claro, este tipo de sensores en fibra óptica es complicado utilizarlos en Smart Cities. Para que nos hagamos la idea, en sensores que se emplean en Smart Cities son, por lo general, sensores que se ponen en farolas y para detectar muchos tipos de gases distintos. Entonces, claro, ¿cómo vamos a poner una fibra óptica en una farola si cada vez que tengo que cambiar tenemos que cortar, empalmar, etcétera? Es inviable. Con lo cual, tendríamos que pensar la forma de hacer otro tipo de sensores de más bajo coste que se puedan fácilmente reemplazar y que además se puedan usar ese tipo de entornos. O sea, que no haya... Pero bueno, pues en ese sentido fue cuando surgió la posibilidad de, en lugar de usar fibra óptica, ¿por qué no usamos una configuración con cristales, y encima de ahí ponemos ya el thin film en lugar de usar fibra óptica? Entonces, esto fue lo que hicimos. Pero bueno, pues digamos que, como he comentado antes, las tres resonancias que teóricamente se descubrieron en el año 90 por Young eran estas tres, que consistían en un sustrato y una película encima de él. Entonces, bueno, pues vieron que había tres tipos de resonancias en función de una serie de parámetros del material. Entonces, aquí vemos cómo son las tres, como he dicho antes, las SPR o plasmones superficiales, los LMR o lúsimos resonances, y las excitones polaritones. Entonces, en este caso, aquí vemos cómo, en función de cómo sea el material que pongamos aquí encima, estamos en esta región. Bueno, a ver, esto es aquí, en esta región, ¿vale? Cuando la parte imaginaria es muy alta, o sea, metales, hablamos de oro, plata, etcétera. Cuando depositamos aquí encima un metal, estamos en esa región. Cuando depositamos un polímero o un óxido metálico, estamos en esta otra región. Y cuando depositamos otro metal que tenga estas características, aquí, por ejemplo, está puesto en 1.5, que es la fibra óptica. Cuando tenemos en estas características, tendríamos excitones. Vemos que es mucho más difícil conseguir excitones
que conseguir plasmones o conseguir LMRs. Por este motivo, por aquí vemos, porque los materiales que podemos disponer son mucho menores. Entonces, digamos que con esta configuración vamos a intentar hacer ese tipo de resonancias. Entonces, básicamente los materiales que se pueden usar para generar LMR son óxidos metálicos, polímeros, y luego tienen otros materiales como grafeno, perovskitas, fósforo negro, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a ver primero cómo funcionan este tipo de sensores. En primer lugar, esta es la configuración que usamos para emplear los sensores. Vemos que es una fuente de luz blanca por lo general. Vemos luego que aquí está el sensor en sí, y luego aquí pues tenemos un espectrómetro que se conecta a un ordenador. Este espectrómetro lo que hace es ver la evolución espectral de la resonancia, ver cómo se va desplazando. Esto también se podría reemplazar por un detector, un fotodetector. Si en lugar de tener una resonancia, tenemos un detector a una longitud de onda, pues vemos cómo la intensidad va cambiando en función de cómo se desplaza la resonancia. Por tanto, digamos que se podría reducir pero para configurar y para poder caracterizar ese tipo de sensores, esta configuración es la más interesante, sobre todo en los laboratorios, no en su vida real, en su uso real, en cuyo caso ya digo que sería mejor cambiar esto por un fotodetector. Entonces, bueno, pues como ya he comentado antes, este tipo de resonancias, a diferencia de los plasmones que se generan utilizando luz polarizada en magnética, TM, aquí se puede, y también con excitones, aquí se pueden generar este tipo de resonancias con luz polarizada TM y TE. Es una diferencia importante. Otra diferencia con los plasmones es que aquí tenemos la opción de poder tener muchas resonancias en función de cómo incrementamos el grosor de la película, a diferencia de las demás resonancias que solamente existe una. Aquí se pueden tener varias. Es por eso por lo cual vemos que tienen este tipo de sensores es más flexible y nos da más juego para poder hacer más cosas. Entonces, en este caso, vaya, vemos, o sea, la primera resonancia que siempre aparece es la T. O sea, según se va incrementando la capa el grosor de la capa del material, y luego la segunda que tenemos es TM. O sea, primero es T, y cuando ya está en un valor, pues en torno a unos 600, 700 nanómetros, depende del grosor, aparece ya la siguiente que es TM. Bueno, esto por un lado. Luego aquí vemos, bueno, pues cómo en función de este tipo de sensores son inherentemente sensores basados en índice de refracción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el índice de refracción exterior que tenemos va cambiando, pues se va desplazando la resonancia. Aunque luego eso se puede cambiar de otra forma. O sea, también se puede hacer que el propio material cambie su índice de refracción. Pero digamos que lo más típico, lo más natural para ese tipo de sensores es que en función de cómo cambia el índice de refracción exterior, su resonancia se va moviendo. Entonces aquí vemos como, por ejemplo, en el caso de la TM, como poniendo la resonancia en distintos índices de refracción externos, desde agua hasta agua con glicerina, perdón, pues vemos cómo se va desplazando. En el caso de TE pasa igual, solo que ya vemos como en el caso de la glicerina con 28% ya está tan lejos que ya está fuera del ámbito del visible. Ya teníamos que usar otro tipo de espectrómetro en el infrarrojo, no en el visible. ¿Vale? Bueno. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de ver cómo, en función de cómo se deposita hito es un óxido metálico que se emplea mucho en los displays, por ejemplo, ¿no? Es el conductor. Entonces, vemos cómo, en función de cómo se deposita este material encima de un cubreporta, ¿vale? Vemos cómo van generándose las distintas resonancias y cómo van apareciendo una y luego otra y luego otra. A ver si soy capaz de esto. Aquí. Vemos cómo estamos depositando hito. En principio lo que tenemos es nada. O sea, esto es la luz. Esto es el espectro de luz desde 400 hasta 700. Vemos que nada. Vemos que ya empieza a aparecer algo ahí, ¿no? Y bueno, y según se va depositando cada vez más y más y más, ya aparece, ya tenemos el primer en torno a 2 minutos. Esto utilizando la técnica de sputtering, técnica de sputtering que tenemos arriba en el laboratorio. Entonces, bueno, vemos cómo según se deposita más y más, este modo se va desplazando a la derecha, y ya dentro de poco empezará a aparecer el siguiente. En 6 minutos prácticamente desaparece y se vaya al infrarrojo, y ya empieza a aparecer el siguiente por aquí, que ya empieza a notarse que es este de aquí, que ya es el TM. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el TM en 7 minutos ya, pues ya se sigue depositando, se sigue desplazando a la derecha, ¿vale? Y luego ya, ahí no sé qué ha pasado, y luego ya, pues lo que aparece es que aparecerá ya el siguiente modo, que es el TE2, ya.
¿de acuerdo? Y si siguiéramos depositando, este se iría a la derecha y aparecería el TM2, y así constantemente. Entonces, luego, si viéramos la película entera, o sea, si viéramos todo el espectro entero, tendríamos todas las resonancias ahí, ¿no? Bueno, pues así es como funcionaría esto. Entonces, hay dos tipos de sustratos que hemos usado hasta ahora para generar este tipo de resonancias en ondas planas. Por un lado está el portaobjetos, un portaobjetos estándar, y por otro lado un cubre portaobjetos, que es más estrecho. Entonces, usamos los dos para ver cuál era el más efectivo para detección de ese tipo de sensores. ¿Cuál hemos visto que era el más efectivo? Pues el más estrecho, que es el cubre porta. Porque aquí vemos cómo, en principio, las resonancias que se generan en ambos son prácticamente iguales. Esto es, por cierto, con modo TE, el verde, el rojo es como OTM y el negro es cuando no ponemos ningún polarizador, o sea, cuando vemos a la vez los dos. Vemos cuando ponemos un polarizador, pues se ven mejor cada una de las. Si ponemos un polarizador en TM, vemos el TM y no vemos el T y viceversa, ¿de acuerdo? Y cuando no ponemos polarizador, pues vemos los dos a la vez. Entonces, bueno, pues por lo general siempre solemos poner polarizador porque nos es más fácil, más útil, porque así vemos nada más que uno y nos evitamos las interferencias del otro. Entonces, vemos como en principio, aquí no se ve bien, pero en principio las formas de los dos son iguales. Sin embargo, si nos fijamos en este rango de aquí, que no se ve bien, pues cuando en el de arriba, en el portaobjetos, tenemos una variación de, no sé muy bien, pero debe ser como en torno a unos 5% de transmisión, aquí abajo tendremos fácil, pues unos 20. O sea, digamos que es mucho más, está mucho más acentuado y pronunciado la resonancia con el cubre-porta que con el porta. ¿Por qué? Porque el cubre-porta es más estrecho, al ser más estrecho, el campo evanescente de la luz llega mejor al thin film y por tanto se generan mejores las resonancias, únicamente por eso. De acuerdo, cuanto más estrecho, mejor. Claro, también hay un límite, porque el cubreobjetos, por ejemplo, tiene un espesor de en torno a unas de 150 micras a 500 micras más o menos, y el otro pues tiene bastante más. Entonces, bueno, pues si se hace mucho más estrecho, es mucho más complicado meter la luz por el cubreporta, por tanto, sería, bueno, pues es más dificultoso y además es mucho más frágil. Entonces, hay que jugar un poco con todo esto. Pero bueno, digamos que un grosor como el cubreporta de algo más de 100 micras es el interesante. Aquí también se ve en esta gráfica cómo están más marcadas las resonancias estas que aquí arriba. Bueno. Entonces, vamos a ver diferencias entre uno y otro. Pues aquí, por ejemplo, si ponemos, esto es un sustrato de permeabilidad, que es un sustrato que es flexible, se emplea únicamente para soportar, o sea, para apoyar el cubre-porta. Ponemos como si ponemos este sustrato y luego una guía onda y encima de ella depositamos un material, en este caso hito, vemos como los sensores que se consiguen con Glass Slide, que es este aquí, y con Cover Slip, es lo mismo, es el sensor electrónico. Pero vemos como es mucho más ruidoso el que se consigue con el portaobjetos. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí viene la sexta. Entonces, bueno, vemos que es más ruidoso, es igual, pero más ruidoso. Por tanto, siempre intentaremos decantar por el portaobjetos, que es aún más estrecho todavía. Bueno, entonces, algunas aplicaciones que hemos hecho hasta ahora, realizadas por algunos de los que están aquí presentes en la sala. Por ejemplo, una de ellas es la detección de gluten en alimentos, usando esta estructura, aquí pues un cubreportas con un thin film de óxido de titanio para generar la resonancia. Encima de este thin film que genera la resonancia, ponemos una capa de Udragit, que es una capa que se emplea para poder biofuncionalizar el material que está encima, únicamente vale para esto. Encima de aquí ya ponemos los anticuerpos y sobre ellos va la gliadina, que es el que detecta el gluten. Entonces, este experimento se ha realizado por Melanis, que está por aquí, y el caso es que, bueno, pues con esto detectamos la concentración que tiene de este tipo de proteína en los alimentos. En este caso, lo que hizo Melanis fue detectarlo en distintos tipos de harinas. Harinas que en principio ponían que eran gluten free, y entonces vamos a ver si son o no son gluten free, ¿no? En algunos casos. Aquí vemos el montaje que se emplea para ello, que es muy fácil, es una fuente de luz, un espectrómetro, y luego, bueno, aquí para el caso bio, como veis, se emplea un montaje, un sistema de microfluídica muy sencillo, en donde se mete por aquí el líquido y sale por aquí el líquido. Y ahí en medio, ahí está el sensor. Ahí está lo que es el cubreporta pequeñico que se pone ahí dentro. ¿De acuerdo? Así de simple. Entonces, aquí vemos cómo en función
en función de distintos tipos de harinas, vemos como, por ejemplo, la harina de trigo, evidentemente, sobrepasa el límite para que sea etiquetado como label free, como gluten free los alimentos. Vemos como, por ejemplo, el de maíz está muy cerca del límite, aunque no, sigue, es gluten free, pero muy cerca del límite. Y si uno quiere de verdad es celíaco y quiere no tener ningún problema, le recomiendo pues que tome harina de arroz o harina pues, pues, de este tipo, o sea, que son aquí, que están aquí debajo, que ahí sí que son gluten free de verdad. ¿De acuerdo? En ese trabajo se ha hecho por Melanie, que está aquí ahora. Entonces, bueno, y también hay otro tipo de sensores que también realizada por la misma persona, donde, bueno, aquí vemos, por cierto, más en detalle el sistema de microfluídica. Aquí se pone el sensor, aquí se pone el polarizador, aquí se mete la fibra por estas ranuras y luego se tapa y luego se mete por aquí, se mete el líquido en este caso con anticuerpos, en este caso de IgG, de inmunoglobulina G. Pero es igual, el principio es igual, o sea, es prácticamente igual. Como veis, sobre el cubreporta se deposita un material, un thin film, que genera la resonancia óptica y sobre ahí se depositan ya los anticuerpos para detectar el resto de historia. Y como este tipo de sensores hemos comentado antes, que son inherentemente refractométricos, digamos que lo que reacciona es al cambio de índice de refracción exterior, que evidentemente cuando el anticuerpo se pega al cuerpo, por decirlo de alguna forma, lo que consigue es que cambie el índice de refracción, por tanto, detecta este cambio muy fácilmente. Bien. Hay otro tipo de sensores, por ejemplo, este de aquí es un sensor de humedad, en donde vemos cómo, utilizando, repito otra vez, el sustrato este únicamente para soportar el cubreporta, un cubreporta, aquí vemos cómo hemos depositado primero una capa de óxido de cobre, luego otra de óxido de estaño y luego de agarosa. La primera de ellas es para generar la resonancia, la segunda es para generar ya el sensor, en este caso de humedad. Pero luego hay otra tercera que hemos puesto porque esta segunda capa vimos que no era suficiente para detectar bien la humedad. Aquí vemos cómo en el siguiente, aquí vemos cómo, bueno, pues cuando depositamos la primera capa y vemos con un sensor de humedad cómo varía, pues vemos como evidentemente es aleatorio, no tiene sentido. Cuando ya ponemos LS2, ya sí que continúa y sigue la señal de la humedad. Y ya cuando ya ponemos la grosa, que aquí tampoco se ve muy bien, pero vemos cómo hemos pasado de una variación en torno a unos 3 nanómetros de diferencia de desplazamiento, aquí tenemos una variación de en torno a unos 40 nanómetros de desplazamiento, o sea, bastante más de 10 veces más, por el hecho de poner una capa encima de la garosa, que esta capa sí que es sensible a la humedad de una forma importante. Por tanto, digamos que podemos usar un material, 2, 3, etcétera, tantos queramos en función de qué queremos detectar. Aquí ya vemos cómo hemos pasado del tema bio a detección de humedad. Bueno, aquí vemos unas imágenes de cómo será el sensor pues con SEM. Bueno, luego vemos también otras aplicaciones que están realizadas por otro compañero que está aquí ahora, Ignacio, en donde vemos cómo, pues bueno, de una forma para poder medir también no solamente temas bio, sino también gases, porque en realidad el origen de todo esto era intentar detección de gases para aplicaciones de Smart Cities. Entonces vamos a ver cómo lo hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la idea es este tipo de el compañero este, pues el doctor Vitoria hizo un sensor de compuestos orgánicos volátiles utilizando grafeno oxide, grafeno. O sea, digamos que lo que hacía era depositar encima del cubreporta grafeno. Grafeno genera también LMRs y a su vez el propio grafeno es sensible a ciertos gases. De hecho, aquí vemos cómo reaccionando con etanol, acetona o vapor de agua, vemos cómo tenemos distintas medidas y vemos cómo en función de qué tipo de gas estamos detectando, pues es más o menos sensible. Vemos, por ejemplo, el vapor de agua es poco sensible, sin embargo, el etanol es bastante más sensible que el vapor de agua, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos cómo en este caso hemos puesto una única capa que a su vez reacciona con el gas, que es el grafeno oxide, el óxido de grafeno. Bueno, también, como es tan fácil y tan sencillo este tipo de sensores, los podemos multiplexar. O sea, podemos hacer varios sensores a la vez dentro del mismo cubreporta. ¿Cómo se puede hacer eso? Por ejemplo, un sensor dual que realizó un compañero que no está aquí ahora, que es pues, utilizar el cubreporta y depositar en una cara un material y en la otra otro del cubreporta. De modo que en ambas caras podemos tener dos resonancias distintas. Aquí vemos como, por ejemplo, en una cara depositan, bueno,
en una cara depositamos un layer, un thin film de óxido de cobre y en la otra depositamos, bueno, en las dos óxido de cobre para detectar el LMR y en una de ellas encima depositamos una capa de PDMS que es sensible a la temperatura y en la otra una capa de agarosa, que es sensible a la humedad. De modo que la idea es tener un sensor en el mismo cubreporta que sea sensible a temperatura y a humedad, utilizando las mismas técnicas. Entonces, aquí vemos cómo efectivamente tenemos dos resonancias. Bueno, tenemos cuatro en realidad. TM de la cara 1, TM de la cara 2, TE de la cara 1 y TE de la cara 2. O sea, tenemos cuatro, o sea, en función, si no ponemos ningún polarizador, tendríamos las cuatro. Si polarizamos en TM, tendríamos nada más que estas dos, o TE nada más que estas dos, ¿de acuerdo? Pero tendríamos una por cada cara, por tanto sería sensible a ambos parámetros. Aquí vemos pues un poco como si variamos la temperatura, vemos que únicamente varía un sensor y el otro no varía, y viceversa, cuando variamos la humedad varía solo un sensor y el otro pues no varía. Y aquí vemos cuáles son sus, bueno, pues su gráfico de temperatura con longitud de onda y de humedad con longitud de onda. Otra forma de generar dos sensores en el mismo sustrato podría ser, por ejemplo, en coger un cubreporta y en la misma cara poner dos partes. Una parte que pongamos o sea, en dos partes. Como antes, depositamos óxido de cobre y en una parte depositamos encima PDMS, que es sensible a la temperatura, y en la otra no ponemos nada. Por tanto, sería sensible únicamente al índice de refracción externo, o sea, refractométrico. En este caso, pues lo que hacemos es que con el mismo setup, que es muy parecido, el de antes es una fuente de luz blanca y un espectrómetro, un polarizador, si queremos, vemos cómo tenemos dos resonancias. Una de ellas, que es cuando ponemos el espectro antes de que depositamos el PMDS, que nada más que teníamos la debida al cobre, y luego ya si ponemos el PMDS ya tenemos las dos, la del cobre y la de PMDS. Entonces vemos cómo el PDMS es sensible a la temperatura, por tanto cambia con la temperatura, y vemos aquí cómo varía esta resonancia con la temperatura, y sin embargo el cobre solamente varía con índice de refracción y varía. Entonces tendríamos un doble sensor, índice de refracción y temperatura. ¿De acuerdo? Otra forma de hacer sensores múltiples es lo que dijimos o lo que hemos no sé cómo se dice en castellano, acuñado que es los sensores interdigitados, ¿no? Fotónicos. Pero bueno, antes de eso, aquí vemos cómo podemos, si depositamos en el mismo cubreporta una capa de material que genera LMRs y otro que genera plasmones, SPRs, o sea, plata, por ejemplo, que genera plasmones, y hito, que genera LMRs, podemos tener a la vez plasmones, SPRs y LMRs a la vez. ¿De acuerdo? O sea, un plasmón que en realidad funciona igual. O sea, desde el punto de vista de la operación nuestra, o sea, el sensor basado en plasmones, en excitones o en LMRs, el modus operandi es idéntico. O sea, se desplazan en función del índice de refracción externo. Por tanto, es igual. No habría diferencia. Bueno, entonces aquí está una foto del sensor desarrollado y luego vemos cómo, en primero, esta aquí es la resonancia generada por el plasmón y esta es la resonancia generada por el LMR. Y vemos cómo, pues, aquí vemos en ambos casos sensibles al índice de refracción externo. Y vemos cómo, por ejemplo, en el caso del LMR es más sensible que el plasmón, que es menos sensible. O sea, más sensible, cuanto mayor sea la pendiente, mejor, es más sensible. ¿De acuerdo? Por tanto, vemos cómo es más sensible el LMR que el plasmón. Pero en realidad es más sensible no por el hecho de que el LMR es más sensible que el plasmón. No, es por el hecho de que el LMR está situado a longitudes de onda más grandes, que ya veremos ahora que eso es un indicativo de que sea más sensible el sensor. O sea, cuanto mayor sea la longitud de onda que usemos, o sea, si estamos en el infrarrojo mejor que en el visible, es más sensible el sensor. Ya veremos cómo es una forma de incrementar la sensibilidad de los sensores. Y aquí vemos lo que decíamos del sensor interdigitado fotónico. Si ponemos un cubreporta y depositamos tres distintos, por ejemplo, zonas con tres distintas deposiciones, vemos cómo podemos tener tres distintos resonancias. ¿De acuerdo? De modo que, si por ejemplo una de ellas la metemos en agua, se desplazará, y las otras dos, si no metemos en agua, se quedan iguales. Si metemos las tres en agua, se desplazan las tres, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo ahí. Vemos cómo, bueno, pues aquí tenemos en este caso un sensor, o sea, tres sensores de índice de refracción a la vez en el mismo cubreporta. Ya veis cómo es, o sea, este tipo de sensores es tremendamente sencillos y fáciles de desarrollar. ¿De acuerdo? Por eso es la idea de explicarlo aquí un poco. Si en lugar de tres ponemos
9, por ejemplo, aquí, si ponemos 9 tiras, cada una de ellas con un grosor de en torno a 2 milímetros, porque con 2 milímetros es suficiente para generar ya la resonancia, no hace falta hacer 1 centímetro, con 2 milímetros ya es suficiente. Por tanto, si conseguimos en un cureporta o en un porta, depositamos distintas tiras con distintos grosores, tendríamos en cada una de estas tiras, tendríamos sensores distintos, ¿de acuerdo? Resonancias distintas. Aquí vemos cómo, pues cada una de estas resonancias, de aquí es esta, aquí, en fin, vemos cómo tenemos 9 distintas en función de cada una de ellas. ¿Y esto qué ventaja tiene? Aquí es donde íbamos cuando empezamos a trabajar en esto, aquí era la idea inicial, intentar hacer unos sensores multiplataforma para detectar muchos parámetros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Smart Cities queremos detectar muchos compuestos orgánicos volátiles, muchos gases, ¿no? NO, CO, etcétera, un montón de gases. Entonces, claro, aquí ¿cómo hacemos esto? Pues podemos depositar aquí en cada uno de estos tiras materiales sensibles a un gas distinto, de modo que con una plataforma tan sencilla como esta y tan pequeña como esta, podríamos detectar 9 gases distintos en el mismo soporte. ¿Y qué ventaja tiene? Esto con fibra óptica no se puede hacer porque es muy complicado hacer esto, dividir la fibra en 9 partes, en fin, complicado. Y además que para cambiar cada sensor haría falta cortar y luego empalmar. Aquí no, aquí tenemos tendríamos lo que sería el encapsulado ya hecho, con las fibras ya puestas, y únicamente tenemos que coger y cambiar lo que es el sensor en sí, como cambiar una memoria, una tarjeta de memoria. Cambiamos y ya está. Así de fácil. Por tanto, aquí era donde íbamos y aquí era lo que queríamos hacer al principio. Por eso hicimos este cambio inicial de fibra óptica a guías ondas planas, para intentar llegar a aplicaciones que no podíamos llegar hasta ahora, porque era muy costosa con fibra óptica, pero con guías ondas planas como esta sí que podemos llegar. Bueno, luego otra última opción de poder hacer múltiples resonancias es no solamente hibridar resonancias ópticas en el mismo sustrato, sino que incluso también podemos en un sustrato poder emplear resonancias ópticas e incluso acústicas. No sé si sabéis lo que son los SOAs, los Surface Acoustic Waves, son resonancias que se generan en una superficie de cuarzo, que cuando se le aplica, esto de aquí es un sensor SOA, este de aquí otro sensor SOA. Estos de aquí son sensores que se le aplican aquí una diferencia de potencial entre este y este, y a través del cuarzo se generan unas ondas acústicas que luego, digamos que estas señales acústicas se desplazan por una especie como de cubierta que tiene, una guía onda que tiene de SiO2, por aquí se desplazan, de modo que la señal acústica va de aquí a aquí. Entonces, si algo pones en medio, esta señal acústica, esta de aquí, va a cambiar sus parámetros. Entonces, aquí este sensor, por ejemplo, este trabajo lo hicimos en colaboración con la Universidad de Burdeos, en Francia, y ya está, ¿no? Bueno, el caso es que esto, aquí ellos detectan la viscosidad y con nosotros, y aquí pusimos esta tira de TiO2, tan simple como esto, para hacer un sensor también óptico en el mismo sensor SOA. De modo que aquí tenemos un sensor SOA, otro sensor SOA y ese sensor óptico, para detectar índices de refracción y también viscosidad en este caso. Bueno, esos son los que hemos hecho. Bueno, aquí están las imágenes reales del SOA y aquí son pues bueno, como la longitud de onda cambia en función del índice de refracción y la viscosidad en función de este parámetro del SOA. Bueno, entonces, el penúltimo apartado es cómo mejorar la sensibilidad de este tipo de sensores, ¿vale? Hay unas fórmulas que son estas de aquí, que son las unidades analíticas, aunque el sensor en sí es muy sencillo, muy simple, la teoría que hay por detrás no es tan sencilla ni tan simple, ¿vale? Pero bueno, el caso es que hay unas ecuaciones analíticas que son estas de aquí, que vemos como la sensibilidad de cualquier resonancia que está en una guía onda plana generada por un metal, tiene esta fórmula y vemos cómo es directamente proporcional al cuadrado de la longitud de onda. O sea que a mayor longitud de onda, ¿vale? Es más sensible al cuadrado. O sea que tenemos que intentar ir muy lejos, en infrarrojo, incluso lejano. Cuanto más lleguemos allí, más sensible será nuestro sensor. Segundo, el sensor, o sea, la sensibilidad depende del grosor de lo que depositemos. O sea, cuanto el grosor sea mayor del thin film, también es más sensible. Y además, como así más sensible, y como también el grosor es mayor, la resonancia está más lejos en el infrarrojo, por tanto, es doblemente más sensible. También más, aquí vemos una reducción de la anterior, vemos como cuando el índice bueno, aquí también vemos que cuando el orden del LMR es mayor, la sensibilidad es menor. O sea, cuanto mayor sea
el orden, o sea, cuando la resonancia, si la primera es más sensible y si es la quinta es menos sensible. O sea, siempre será más sensible la primera resonancia. Luego vemos aquí también cómo cuando el índice del sustrato N1 es muy parecido al índice exterior, la sensibilidad prácticamente es infinito. O sea, si somos capaces de conseguir que el sustrato sea parecido a lo que queremos medir, la sensibilidad tiende a infinito. O sea, por ejemplo, si yo quiero medir algo bio, tengo que tener un sustrato que sea con un índice de refracción de 1,33, que es el agua. Bio, también. Si yo quiero medir un gas, tiene que ser algo un sustrato que sea un índice de refracción de 1. ¿Vale? Para que sea casi infinito. Entonces, vamos a ver si es verdad. Esto es la teoría. En la práctica, vemos cómo si ponemos un índice, un sustrato, en este caso un PCA, que tiene un índice de refracción de 1,35, muy parecido al del agua, vemos cómo obtenemos sensibilidades de más de 40.000 nanómetros RIU, que eso es una barbaridad. ¿Vale? Esos son resultados experimentales obtenidos. Bueno, si vemos también que usando a los longitudes de onda mayores como ya demostró experimentalmente el doctor Vitoria, vemos cómo en función, cuanto más lejos tengamos en longitud de onda la resonancia, es más sensible. Aquí vemos cómo cambiando aire por agua, vemos esta diferencia que es muy grande. Aquí cada vez es menor, aquí menor, 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 y vemos cómo prácticamente cuando la longitud de onda es más pequeña, la diferencia que hay es mucho más pequeña. O sea, digamos que es mucho mejor a longitudes de onda mayores. Y luego ya, un último parámetro que no está en la fórmula, pero que también hemos visto experimentalmente que funciona, es poner un índice de refracción intermedio que sea con índice de refracción menor que el super. O sea, digamos, poner la guía onda, encima de él un índice de refracción que sea menor que la guía onda y que lo que pongas encima, que sustrato, para de esta forma es hacer lo que llamamos el efecto túnel. O sea, lo que hacemos es que conseguir que la resonancia quede más estrecha. No es más sensible, ¿vale? Pero tiene la figura de mérito que se llama, o sea, la resonancia, el pico de resonancia es más estrecho, por tanto es más fácil de hacer un seguimiento de la resonancia. Entonces vemos cómo aquí, en una medida experimental, esto lo hizo el compañero Dairon, vemos cómo el full wave, bueno, el full wave maximum, que es digamos, bueno, la diferencia, el ratio entre esta curva y esta otra de aquí es lo que nos da la figura de mérito. Entonces vemos cómo a partir de un espesor de 300 nanómetros de esta capa de aquí, vemos cómo baja muchísimo el full wave, o sea, que aumenta mucho la figura de mérito, y vemos cómo la sensibilidad baja un poco, pero tampoco tanto. Por tanto, hemos perdido un poco de sensibilidad, pero ganamos mucho la figura de mérito, que eso nos viene también muy bien desde el punto de vista de hacer un tracking, de monitorizar la resonancia. Bien. Entonces, bueno, pues ya como conclusiones, básicamente es bueno, pues que las sensores basados en ondas planas son una buena alternativa a los sensores basados en fibra óptica. Ventajas que tienen las ondas planas sobre las fibras ópticas que hemos hecho hasta ahora es que son mucho más robustos, no hace falta hacer ni un empalme y se pueden utilizar en aplicaciones donde antes no se podían usar, son más simples, en este caso para generar TE y TMs se pone únicamente un polarizador, que es un cristal que se pone delante del sustrato y punto. En el caso de fibra óptica hay que poner un sistema entero de polarización que es mucho más complejo y mucho más caro. Por ejemplo, si queremos, en el caso de utilizar una única polarización, en el caso de fibras, tendríamos que usar fibras ópticas de tipo D, aquí no. En el caso este, es posible hacer unos patrones en los sustratos mucho más fácil que la fibra óptica, como hemos visto que se pueden depositar tiras para hacer un montón de sensores, que fibra óptica es mucho más complicado. Digamos que tiene ventajas sobre la fibra óptica. También es posible diseñar multiparámetros como, pues, depositando en ambas caras de la guía onda plana, en la misma guía onda poniendo distintas áreas con distintas tiras para hacer sensores como lo que llamamos sensores fotónico interdigitado. Se pueden también hibridizar distintas tecnologías como LMR con SPR y LMR con SOU, por ejemplo. Y luego también, pues eso, pues se puede también incrementar la sensibilidad aumentando pues la longitud de onda, aumentando el grosor de lo que depositamos, depositando una capa intermedia para que sea mejor en la figura de mérito. Entonces, bueno, pues la idea es que este tipo de sensores que llevamos trabajando con ellos hace 3 años como mucho,
queremos con ellos dar el salto que hasta ahora no hemos podido hacer, y es intentar usarlo en aplicaciones que hasta ahora no se podían emplear, como son, por ejemplo, en el tema de IoT que ha comentado el profesor Sabas anteriormente, en el tema de wearable también son flexibles, porque los sustratos podemos hacerlos que sean también flexibles, perdón, por tanto, también podemos hacerlo, como decía, en el tema flexibles, en fin, y la idea es intentar con este tipo de sensores dar el siguiente salto, que siempre es el más complicado de todos, que es intentar hacer la transferencia real al mercado, que ese es el tema siempre que es el que más trabajo nos cuesta a los ingenieros, y porque es el más complicado. Esto es fácil, en la teoría sale muchas cosas, pero luego de aquí a aplicarlo en la vida real suele ser más complicado. Y eso es un poco lo que quería comentar. Pues muchas gracias.